La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Ah, como la solución a tus problemas. Y es la parte 3. Aquí vamos a mirar cómo voy a tocar el mensaje a las 7 iglesias. Porque en las 7 iglesias está la amonestación de Cristo mismo hacia las iglesias. Esto primero le fue revelado a Cristo. Cristo se lo revela a Juan a través de su ángel. Entonces, las 7 iglesias es una representación de toda la iglesia. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver, podemos estudiar en dónde pudiéramos andar caminando mal. Entonces, fíjense bien, hermanos. Fíjense bien. Nosotros somos salvos, nosotros somos justificados por el testimonio de Cristo Jesús, por fe. Pero nosotros somos llamados a hacer buenas obras para mostrar el reino de Dios. Ok, aquí es donde la gente se hace bolas, la gente, y hay doctrinas que no se entiende. Si ustedes ya han estado mirado muchos videos de aquí, pues bueno, a lo mejor ustedes ya lo entienden bien. Pero la exhortación en relación a cuando andamos caminando mal, porque toda la gente piensa que anda caminando bien en el Señor. Por ejemplo, el pentecostal, porque habla en lenguas, piensa que anda bien porque habla en lenguas. El católico, porque va a misa y se confiesa y comulga, piensa que anda bien porque está haciendo lo que está escrito en su doctrina. El evangélico, o sea, todas las denominaciones, de alguna forma, si lo están haciendo, piensan que andan caminando bien. Pero al último, el que conoce nuestro corazón es Dios. Entonces Dios nos hace saber allá en donde nosotros andamos caminando mal ahora. Cuando nosotros desobedecemos a la palabra de Dios, simplemente ya fuimos engañados por Satanás, pensando que no vamos a sufrir, no vamos a morir, no vamos a ir al infierno. ¿Por qué? Porque ya Satanás tiene nuestro entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Por desobedecer. Si ustedes estudian el capítulo 1 de Romanos, ustedes pueden ver ahí, Pablo habla del evangelio y ahí dice los que pelean contra el evangelio. Son los que pelean contra el evangelio, o sea, de que somos salvos, que somos justificados por la fe. Ya la denominación, ya la doctrina en sí, hermanos, trae condenación. El catolicismo trae condenación. ¿Por qué? Porque es una falsa doctrina. ¿Ok? Entonces, fíjense. Entonces, si nosotros nos queremos presentar bien para con Dios en relación a la doctrina, el Señor nos llama, de alguna forma nos hace saber en relación cómo es que somos justificados. ¿Ok? Entonces hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no podemos entender por desobediencia. Entonces, el Espíritu, si nosotros verdaderamente andamos buscando caminar bien con el Señor, el Espíritu mismo nos lo dice. Nos lo dice, hermanos. Entonces, si andamos caminando bien, tenemos paz. Aún cuando andemos caminando con problemas. O sea, ahí donde la gente tiene problemas, una persona les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, viene un cristiano y anda predicando el evangelio. Entonces lo agarran los fariseos, ¿verdad? Y lo llevan a la sinagoga. Y lo agarran y le dan 40 varazos, porque ese era el castigo que les daban. Entonces una persona que no tiene entendimiento todavía, aunque anda predicando el evangelio, se agarra, ¡ay Dios! ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué me pegó? Mas sin embargo, si estudiamos la palabra de Dios, ahí podemos ver a Pablo y a Silas,
que cuando fueron azotados por andar predicando el evangelio, las buenas nuevas, ellos se gozaron. O sea, la gente del mundo que va a decir, oye, vamos a decir que a Panchito lo agarran, anda predicando el evangelio y luego le pegan en la espalda con una vara, 40 varazos, y las personas se ponen a cantar, sí, gracias Señor. Entonces, ¿qué va a decir la gente del mundo? Esos están locos, tan loquitos, tan locuaces. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la persona que todavía no, que es un niño en la palabra de Dios, cuando le viene una situación que es precisamente un tiempo para alabar a nuestro Padre Dios, precisamente en la persecución, en lugar de gozarse, porque son perseguidos por causa del evangelio, por falta de entendimiento empiezan a cuestionar. Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto? Yo no he sido tan malo, ¿por qué me pasan estas cosas? Ahí tienen a una persona que no entiende, no. O sea, hagan de cuenta que es la semilla que cayó entre piedras. Lo dice Jesús. Jesús explica eso. Dice, cuando la semilla cae en la tierra donde tiene piedras, dice, cuando viene la persecución por causa de la palabra de Dios, tropieza, o sea, no da fruto. O sea, en lugar de gozarse, se pone a murmurar, se pone a cuestionarle a Dios. Dios, ¿por qué me pasan esas cosas? Yo no soy tan malo, mira, yo hago esto, yo hago el otro. Y no entiende. Entonces, aquí yo les estoy compartiendo esto porque si ustedes no tienen paz en el Señor, si ustedes tienen problemas que les causan mucha aflicción, entonces, y no tienen paz, pues entonces tenemos que aprender eso, hermanos. ¿Por qué es que no tengo paz, Señor? O sea, si tú quieres tener paz y no la tienes, ya les compartí el primer estudio, el segundo estudio. Aquí vamos a ver una exhortación hacia las iglesias. Son 7 iglesias. Ahí cabe toda la humanidad. Esto nos aplica a nosotros. Entonces, por eso yo quiero compartir Apocalipsis del 1 al 3, capítulos 1, 2 y 3, para mirar si tú pudieras, ¿por qué razón tú todavía no tienes paz? ¿Ok? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que hacer buenas obras. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras, pero no dice nada más sin las obras de la ley, sin las obras de la ley. O sea, nosotros somos justificados para con nuestro Padre Dios sin cumplir los 10 mandamientos, sin haber dado diezmos, sin haber dado ofrendas, sin nada de la ley. Somos justificados. Ahí está la conclusión. Pero mucha gente se queda ahí. Hay doctrinas donde dice, ya somos salvos. Ya no tenemos que hacer nada. Y ahí está el error. ¿Cómo que no tenemos que hacer nada? Fíjense, hermanos. ¿Ok? Vamos a Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Quién dice que no tenemos que hacer obras? Una persona que todavía no tiene entendimiento. Fíjense, Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Está muerta la fe. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Estos versículos lo usan mucho en el catolicismo.
cuando uno le predica el evangelio a un católico, hermano, nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo. No, tenemos que hacer obras, sí, pero ya somos salvos en Cristo. No, muéstrame tu fe. Por tu fe yo te voy a mostrar mi fe, por mis obras. Pero ellos piensan que por confesarse, ir a misa y comulgar, o hacer la primera comunión, son las cosas que les salvan. Y ahí es donde está el error. O sea, ¿qué vale más? ¿La muerte de Cristo o que tú vayas o que el católico vaya a misa? ¿Qué vale más? Pues es obvio que la muerte de Cristo. ¿Qué vale más? ¿La muerte de Cristo o que tú vayas con un sacerdote a confesarte? Es obvio lo que vale más. O sea, la muerte de Cristo es suficiente para lavarnos de pecados. Ya Cristo murió por nosotros. Entonces se trata precisamente de llegar a ese descanso, de decir, Señor, ya entendí. Ya no me tengo que preocupar por hacer nada para ser perfecto. Simplemente creer. Exactamente. Ya eres perfecto. Gracias, Señor. Ok, ¿ahora qué? Ahora hay que dar fruto. Ese en sí ya es un fruto. Ya el conocimiento de la fe, ahí está el fruto. Ese ya es un fruto. Ya cuando una persona entiende, ya entendí, Señor. Ahí está el fruto ya. Pero fue Dios quien te ayudó a hacer eso. Es Dios quien nos ayuda a llegar ahí. Ok, entonces ya diste fruto de fe. ¿Ahora qué? Ahora vamos al fruto de la paz. Vamos al fruto de la paz. ¿Cómo tenemos paz? ¿Cómo tenemos paz? Cuando ya tenemos nuestra mirada en Cristo Jesús y recibimos su Espíritu que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí está el fruto de la paz. Entonces, cuando tú tienes el fruto de la paz, hermano, hermana, te pase lo que te pase, tú tienes paz. Tú tienes paz, porque tú sabes que ya este mundo no es todo, no lo es todo. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mi familia! Tranquilo, hombre, tranquilo. Ahora, ya una vez que lo sabes, también debes de entender que la gente que no ha llegado ahí, pues no va a actuar de la misma forma que tú. O sea, no podemos esperar que si tú ya tienes fe y eres perfecto a los ojos de Dios y por lo tanto tienes paz, tampoco esperes que la gente del mundo te entienda. ¿Verdad? Por ejemplo, yo una vez escuché el testimonio de un pastor, ¿verdad? Que de repente por ahí se le murió una persona muy amada y pues él no lloró, no. Entonces ya la gente empezó a murmurar, no quería a su mamá. No la quería, mira, qué alegre está. Hermanos, ¿por qué ese pastor no estaba sufriendo? Porque supo que su mamá ya se había ido con el Señor. Entonces, ¿por qué iba a llorar? Al contrario, andaba alegre. Pero la gente del mundo dice, ese pastor está loquito, mira. Ni quería a su mamá, ni la llora. Entonces, tenemos que entender eso, hermanos, ¿ok? En el 20, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? O sea, si nosotros no amamos, nuestra fe está muerta, ¿ok? Si nosotros no tenemos nuestra confianza en Cristo Jesús, nuestra fe está muerta, hermanos. Está muerta. Somos como cualquier persona del mundo. Si nosotros nos comportamos igual que la gente del mundo, tienes un problema con tu esposo, con tu esposa, te divorcias, eres como la gente del mundo, no estás dando fruto. Tu fe está muerta. Tu fe está muerta, no tienes fe. O sea, hay mucha gente que dice que tiene fe. No te equivoques, tú no tienes fe. Porque si creyeras, ¿cómo te vas a divorciar de tu esposo, de tu esposa? O sea, se supone que tienes fe. No, pero me engañó.
¿Pero qué no dice la palabra de Dios que tienes que perdonar? No, pero que es una desgraciada o es un desgraciado. No, espérate. La palabra de Dios dice que tienes que bendecir al que te trata mal. Entonces ahí es donde podemos ver si verdaderamente la gente tiene fe. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No, pues que Dios quiere que tengamos mucho dinero. Ahí tienen un fruto, un muy mal fruto, falso profeta. Ahí está, ese no es un fruto del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, del Espíritu del Padre. Jesús dijo, sígueme a mí, olvídate del dinero, sígueme a mí y tendrás tesoro en el cielo. No, yo quiero dinero. Ahí tienen un fruto malo. Ahí tienen una obra mala. Entonces una persona que obra así no pueden heredar el reino de Dios, hermano. No pueden tener paz. Entonces a eso voy. ¿Ok? Entonces, la fe viva da fruto. Da buen fruto. Nosotros damos fruto independientemente de donde estemos. Damos mal fruto o damos buen fruto. ¿Ok? Ahora sí vamos al libro de Apocalipsis. Entonces dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, el Padre se la revela al Hijo para manifestar a sus siervos, las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró, esto está pasando desde la primera generación. Está pasando una y otra vez. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién se la dio? El ángel de Jesús. ¿Ok? El Padre se la revela al Hijo. Jesús le dice a su ángel, ¿verdad? Ve y dile a Juan. Entonces es el ángel el que se la revela. El ángel y Jesús, fíjense bien, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No es lo mismo el ángel de Jehová, que un ángel, que otro ángel. El ángel de Jehová es Dios. ¿Ok? Gabriel no es el Padre. Él tiene autoridad, mucha autoridad. Miguel tiene mucha autoridad. Pero él no es el Padre. Jesús no es el Padre, es el Hijo. El poderoso es el Padre. Pero el Hijo está en el Padre. Gabriel está con Jesús, está con el Padre. El ángel de Jehová. O sea, no los quiero confundir, fíjense bien. Es el ángel el que le dice a Juan. Dice su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, ahí está la salvación, es el evangelio. Y de todas las cosas que ha visto, bienaventurado el que lee. Ya por leer somos bienaventurados. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay que leerla y hay que escucharlas. Pero nada más escucharlas. Fíjense bien. Bienaventurado el que lee, el que oye y que guarda. Hay que leer, hay que escuchar y hay que hacer. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Para nosotros, el tiempo está cerca. ¿Ok? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Hay 7 iglesias. ¿Se acuerdan que el número 7 es un número simbólico? Okay, en el 7, ahí están todos los pecados de la humanidad. Vamos a mirar para que nosotros no estemos haciendo alguna de estas cosas de las que Cristo está exhortando a las iglesias. Okay. Hay una que anda caminando muy bien. Dice, gracia y paz a vosotros. Okay. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. Okay. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hay 7 espíritus, uno de ellos es sabiduría, otro es poder. Ahí están en la misma carta
de Apocalipsis. Son 7 y tienen nombre. Que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Él fue el primero que resucitó. ¿Okay? El primogénito. O sea, no es lo mismo que haya resucitado Jesús y el mismo y los que Cristo resucitó. No es lo mismo. No es lo mismo. Okay. El primero que resucitó fue Cristo Jesús. Okay. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, o somos reyes y sacerdotes, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Cuando dice con las nubes, ya sabemos que es con la nube de testigos. ¿Ok? Lo dice en la carta a los Hebreos, la nube de testigos. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, todos sin excepción. Amén. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así está escrito en el Antiguo Testamento. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Fíjense bien, aquí hay un mensaje de Juan. Copartícipe vuestro en la tribulación. Todos somos atribulados, todos somos perseguidos por amar a Jesús. Pero también menciona algo. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. La paciencia es un fruto. Vayan y lean Gálatas 5, 22 y 23. Vayan y vean también Romanos 5 del 1 al 5. Y vayan y vean también Romanos 8 en relación al Espíritu. Dice, y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por causa de eso lo mandaron a la isla de Patmos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es la ira de Dios. Juan vio la ira de Dios en el Espíritu. ¿Okay? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Atrás de mí, ahí está. Acuérdense que hay 7 trompetas. Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Aquí mismo dice qué quiere decir los 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, fíjense que aquí está Jesús en las 7 iglesias. Donde se proclama el nombre de Jesucristo, ahí está Jesús. Por eso yo siempre les digo, ¿está Jesús en la iglesia católica? Sí, hermano, ahí está en el sagrario. No inventen. No inventen. Ahí está porque ahí se lee su palabra y ahí se da su testimonio. Anda por ahí. Jesús se pasea entre las 7 iglesias. ¿Ok? Entonces, fíjense. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Obviamente está hablando de Cristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido o fajado por el pecho con un cinto de oro.
Este es en el día del Señor, en el día de su ira. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, porque todo lo ve. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Nosotros ya estudiamos lo que es el bronce bruñido, lo que es el horno, su voz, las muchas aguas. ¿Okay? Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esto Satanás lo imita. Hay personas que caen como muertos y dicen, es el Espíritu Santo. O sea, acuérdense, Satanás imita todo lo que el Señor hace. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Ok? Hay razón de por qué dice el primero y el último. El primero que murió y resucitó, el último que eventualmente va, una vez que entregue el reino a nuestro Padre Dios, es el último que entra en el, por decir, en el barco, o vamos a decir, el que entra en el cielo, ya donde ya es el Padre el que reina. ¿Ok? Y dice, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte, separación de Dios. El Hades es el sufrimiento en esta vida. El sufrimiento en esta vida es el Hades. La muerte, separados de Dios. Ese es el infierno. ¿Ok? Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Aquí está, fíjense bien, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 iglesias son 7 ángeles. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Ok? Entonces, fíjense. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Ok? ¿Me aplica esto a mí? Claro que sí. Entonces vamos a ver si no estamos haciendo esto. ¿Ok? El que tiene, aquí ya está cuando comienza a hablar, eso es lo que debemos de buscar. Si en el caso de que estemos haciendo esto, de que andemos caminando mal. El que tiene las 7 estrellas en su diestra es el que anda, o sea, es Cristo. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. ¿Qué mensaje hay ahí? ¿Quién es el que anda ahí? Es Cristo. Entonces el mensaje es, te has olvidado de mí. Aquí está. O sea, va incluido el mensaje. Va incluido. O sea, primero comienza diciéndole, ya no me amas. Ya no me amas. Ya no me buscas. Te olvidaste de mí. ¿Por qué sé eso? Porque con eso comienza. El que tiene las 7 estrellas, ¿quién es ese? Es Jesús. El que anda en medio de las iglesias es Jesús. Entonces, fíjense, yo conozco tus obras. Son las personas, la iglesia está haciendo obras. Son las buenas obras, son buenas. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Ok? Trabajo y paciencia. Eso es bueno. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles
y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, andas trabajando por amor a mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se fijan? Hagan de cuenta que ya pusieron a otra persona en primer lugar y no a Cristo. Nuestro amor debe de ser Cristo. No el dinero, no tu esposo, no tu esposa, no tus hijos, no. Cristo debe de ser tu amor. Fíjense bien, esto está en el Antiguo Testamento, hermano, esto no es nuevo. A Jeremías por boca de Jeremías dice, ¿qué te hice yo para que te olvidaras de mí? ¿Qué te hice yo? Pregúntale a los viejitos. Pregúntales, no los rescaté yo. No los rescaté yo de Egipto. No los saqué con mano poderosa. ¿Qué te hice yo? ¿Por qué te has olvidado de mí? Ahora, aquí implica, hermano, cuando comenzamos a pensar que por al hacer obras ya somos más buenos que otras personas, ahí implica esto también. O sea, te has olvidado de mí, que fui yo el que te saqué de tierra de Egipto. Fui yo el que te justifiqué con mi Padre Dios. O sea, ya, tú andas trabajando, pero ya no soy tu primer amor. Entonces ahí, hermanos, hay una exhortación. ¿Cristo es tu primer amor? ¿Es Cristo o es tu esposo o tu esposa? ¿O el dinero? ¿O tus hijos? Medítalo, el Espíritu Santo te ayuda para eso. Fíjense, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, aquí también implica, oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Ustedes creen que ustedes son justificados porque se hacen la circuncisión o por guardar la ley? Han caído de la gracia. O sea, si nosotros empezamos a pensar que somos más buenos porque damos diezmos, porque siempre nos congregamos, porque hablamos en lenguas, porque hacemos... No, hermanos, la salvación es gratis. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre amado, por darnos a Cristo Jesús. Que nunca se les olvide eso, hermano, porque no cuando nos... Y siempre se los estoy recordando. Cuando tú haces eso, cuando tú empiezas a enfocarte en las obras y te olvidas de Cristo, también Cristo dijo, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Sin mí no pueden dar fruto. Tienen que estar conectadas al tronco. Una rama, tú arráncala y se va a secar. Haz de cuenta que tú ya te la pasas haciendo obras y ya se te olvidó lo que yo hice por ti. Entonces tengan en cuenta eso. No hagan eso. Si lo han estado haciendo, pídanle perdón al Señor. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno. Padre mío, perdóneme, porque yo andaba. De hecho, cuando juzgamos a una persona, fíjense bien, Jesús dijo, no juzguen. Fíjense de cuántas formas podemos despreciar a Cristo. Jesús dijo, no juzguen. No juzguen a sus hermanos, no juzguen. Entonces ahí nos da un mandamiento que no debemos de juzgar. En ese mismo contexto hay 3 cosas que dice el Señor. No juzgues para que no seas juzgado. No juzgues. Con la vara que midas serás medido. Entonces si a ti te salvó Cristo en la cruz
Y tú vienes y empiezas a condenar. Dice, de hecho ese es otro. No condenes para que no seas condenado. ¿Cuándo desprecias a Cristo? Cuando empiezas a condenar a tu hermano. No condenes para que no seas condenado. Perdona para que tú también seas perdonado. O sea, si tú juzgas, tú condenas y no perdonas, tú estás dejando tu primer amor. Estás desobedeciendo a lo que Cristo te dice. O sea, estás cayendo de la gracia. Y cuando caemos de la gracia, ahí Pablo diría con sus palabras, no erréis, no erréis. Los injustos no pueden errar. Eso es injusticia, hermano. Si a ti viene y Dios te lo da en bandeja de plata y tú vienes acá a otras personas y lo quieres vender, ya eres injusto. Porque si a ti te lo dio gratis el Señor la salvación, entonces ¿por qué andas condenando a la gente? ¿Por qué andas juzgando a la gente? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Fíjense bien, hermanos. No juzgues, no condenes y perdona. Si no amas, estás despreciando a Cristo. O sea, por no estar amando. Por no perdonar. O sea, si una persona se divorcia ya siendo cristiano, estás despreciando a Cristo. Como diciéndole, no me importa. No me importa. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Cambia tu camino y haz las primeras obras. Que Cristo sea tu primer amor, tu único amor. Cuando Cristo es tu amor, entonces tú puedes dar fruto, porque ya no eres tú, sino que es Cristo en ti. Entonces dice, cambia tu caminar, arrepiéntete. Por eso mucha gente no tiene paz. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar de camino. Y piensan erróneamente que Dios les va a dar paz. No, es la ira de Dios. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles obras? Vuélvete a Jesús. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Ahí está. Te lo voy a quitar. Para los que dicen que la salvación no se pierde. Si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto. O sea, le dice, pero tienes esto. Que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ok, entonces aquí eliminamos a los que se creen mucho, ¿verdad? Que eso está en el libro de Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, o bueno, él dice que aborrece eso. Esta iglesia, tú tienes esto, entonces aquí ya eliminamos eso. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, o sea, lo que yo les acabo de decir, las cuales yo también aborrezco. Entonces no es eso lo que andaba haciendo mal. No es eso. Entonces, ¿qué es? O sea, nosotros tenemos que meditar, hermanos. O sea, fíjense bien, las vacas, las ovejas agarran la comida y ¿qué tienen que hacer? La traen de un lugar a otro. El Señor aquí a lo mejor me está diciendo, o sea, estamos leyendo. No, a lo mejor algo, Señor, ando de altanero, pero resulta, pero no, tú aborreces las obras del, no, entonces no es por ahí, por donde yo estoy pecando. Entonces no es eso lo que yo estoy haciendo, Señor, no es por ahí. Entonces, ¿dónde será? Pues has dejado tu primer amor. ¿Será el amor al dinero?
¿Será que prefieres la gloria de los hombres antes que la de Cristo? La cosa es que ya Cristo no es tu primer amor. Entonces allá ahí el Espíritu Santo nos ayuda, te viene al pensamiento. Por ejemplo, te puede decir, es el dinero. Tú piensas que no, pero el Espíritu Santo te trae a la memoria, es el dinero. A ver, no, Señor, pero yo. Entonces el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Te lo ha estado diciendo, lo que pasa es que no lo quieres aceptar. Inclusive hay personas que te lo pueden estar diciendo, pero no lo aceptas. Entonces, pero si tú verdaderamente con todo tu corazón lo quieres hacer agradarle al Señor, o sea, quieres caminar bien con el Señor, Él es el que nos está exhortando. Por eso yo les digo, es para todos. Entonces debemos de saber eso. Entonces dice, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, o sea, al que gane, ahí está una tribulación. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. Ahí está la primera exhortación. Vamos a la segunda, ¿verdad? Esa, tú estás caminando bien, Cristo es tu primer amor y no tienes paz. Ok, vamos. El mensaje es Esmirna, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice eso. O sea, aquí hay un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El primero y el último. A lo mejor tú comenzaste, pero ya te desviaste. A lo mejor, no sé. Yo estoy actuando aquí como que no sé lo que dice eso. A ver, el primero y el último. Ok, no, pues si el primero, ya resucité juntamente con Cristo Jesús, pero tengo que terminar la carrera, o sea, debo de terminarla. Estuve muerto y vivió. ¿Será que todavía estoy muerto, Señor? A ver, vamos a ver qué dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Hay una tribulación. Y tu pobreza. Ok, yo soy pobre, pero tú eres rico. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué somos ricos? Porque Cristo es nuestro primer amor. Ok, vamos bien. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Ok. Y la blasfemia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. O sea que en realidad no creen. No han creído en Jesús. Sino que son sinagoga de Satanás. Ok, eso es una congregación que más bien es de personas incrédulas. Ok. Entonces fíjense. No temas en nada lo que vas a padecer. O sea, Esmirna era una iglesia donde había personas que estaban caminando bien con el Señor, pero había personas ahí que no creían al Evangelio, sino más bien es una sinagoga de Satanás. ¿Ok? Entonces dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Por qué? Una persona que tiene a Cristo, su misma congregación lo va a perseguir. Así está escrito en Mateo 24 también. O sea, su misma congregación lo va a perseguir. Lo está persiguiendo, de hecho, aquí. Fíjense, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la carne para ser probados. Para ser probados, ¿ok? Y tendrán tribulación por 10 días. Aquí dice que para esta iglesia va a haber una tribulación por 10 días. ¿Ok? Sé fiel hasta la muerte. ¿Se fijan? ¿Se fijan, hermanos? Pedro, en primera de Pedro 4, ahí menciona, hermanos, que no les venga de sorpresa, que van a venir tribulaciones.
Es necesario que a través de varias tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces fíjense, no temas en nada lo que vas a padecer. Así está escrito. O sea, para nosotros poder dar fruto, tenemos que padecer persecuciones. Entonces aquí dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Se fijan? Esa fue la entrada, el primero y el postrero. O sea, tenemos que terminar la carrera, hermanos. Tenemos que terminar la carrera. El que estuvo muerto y vivió. Entonces, fíjense. Sé fiel hasta la muerte, o sea, termina la carrera. Así como dice Pablo, he guardado la fe. Me espera mi corona. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, o sea, anda caminando bien. Esmirna está caminando bien, pero estás en una congregación de Satanás. Vas a ser probado. Sé fiel. Dice, hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Ahora, fíjense bien. También aquí implica de que debemos de morir a nuestros deseos de este mundo. Eso también implica eso. Eso también puede ser una persona que viene caminando bien, pero tiene que morir. Ahí es donde está precisamente la tribulación. Tienes que morir. Porque Satanás los va a echar en la cárcel. Entonces dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte. Entonces esto ya nos dice más. El que venciere, por ejemplo, Pablo murió, resucitó juntamente con Cristo Jesús, terminó la carrera. La segunda muerte para Pablo significaba la muerte natural. Ya Pablo ya era salvo. Cuando murió, vinieron los ángeles por él y fue llevado al paraíso. Ya está vivo, o sea, la persona que está muerto, y luego se muere, pues está muerto, esa es la primera muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Cuando se da cuenta que eventualmente Dios existe y se mira separado de Dios, así como está en Lucas 16. Ahí es donde dice, sí existía Dios, sí, Cristo es real. Esa es la segunda muerte, cuando se mira separado. Ahí está la segunda muerte. Entonces, pero si nosotros morimos a los deseos de este mundo y resucitamos juntamente con Jesús, aquí está, el que estuvo muerto y vivió. Entonces aquí ya podemos deducir que hay algo que lo que tiene que morir en ti. Pero sé fiel hasta la muerte. Séme fiel. Ahora vamos a la tercera iglesia, la de Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ok, la palabra de Dios nos exhorta. ¿En qué? O sea, aquí hay una exhortación ¿en qué? Pues a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada aguda de 2 filos. Ok, entonces, ¿qué más? Yo conozco tus obras, o tienes obras, y dónde moras. ¿Dónde moro? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Retienes mi nombre. Ok, tenemos un cuerpo pecaminoso, pero Dios nos da el Espíritu Santo, ok,
y retienes el nombre de Jesús, ¿ok? Y no has negado mi fe, o sea, el Espíritu, que es el de la fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí, fíjense aquí cuál es el pecado, hermanos. Ahora, este es al ángel, ¿ok? Es al ángel. Pero el ángel le está diciendo al pastor, al que está a cargo en la congregación. Usualmente es el pastor y el maestro. O en el caso si se respeta al profeta que está dando palabra, ¿ok? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Los que predican el evangelio por dinero. O sea, estás tolerando eso. Eso es pecado. Eso es pecado. Entonces, aquí es donde necesitamos la sabiduría, la ciencia de Dios para poder juzgar eso. Porque uno puede decir, no, yo no juzgo. No, pero es que Panchito anda predicando el evangelio de la prosperidad. Yo no juzgo, hermano. Pero resulta que aquí el ángel de Cristo dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, tú lo estás permitiendo. O sea que lo tengo que correr. Pues fíjate lo que dice. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cómo eventualmente pecaron? Se casaron con las mujeres paganas, cuando les era prohibido. Entonces, el profeta, el pecado del profeta fue que él amaba el dinero. Entonces, evangelio de la prosperidad. Y dos, hizo caer, por ejemplo, está el pastor, hermano, fíjese que mi mujer se fue con Ramón y ya hasta tiene hijos con él. Ok. ¿Y? Pues yo, dice, pues yo ya me hice cristiano. Ok. ¿Usted ya se volvió a casar? No. Ok. ¿Ya eres cristiano? Sí. Ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me puedo casar? No. Tienes que bendecir a Ramón y bendecir a tu mujer. No, hermano, pero Dios, no. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No, pero mire, ya traigo novia aquí, la que canta aquí las alabanzas, me voy a casar con ella. Pues resulta que ella se divorció de su marido, siendo cristiana, y ahora se quiere casar con Panchito. Y el pastor, por decir, yo mejor no juzgo. Yo no juzgo a nadie porque Jesús dijo, no juzgues. Yo no juzgo. Y resulta que el Señor le dice que estás ahí reteniendo a esas personas. Y por el testimonio de esas personas, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces ahí debe de haber corrección. Tú ya eres cristiano, sí. No te has casado, no. ¿Qué debo de hacer? Orar por tu esposa y orar por Ramón. Hermano, pero eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Ahora, si usted se hubiera casado cuando andaba en el mundo, ¿verdad? Porque en casamiento, pues la gente que no crea ni en Dios se casan. Si usted se hubiera casado y hubiera tenido hijos, si usted recibió al Señor ya siendo casado con otra persona, bueno, entonces el Señor le pide cuentas, ya no del pasado, porque todo es borrado. Ahora se trata de que Cristo sea su primer amor y de que lo honre y de que entre al conocimiento. O sea, Él quiere que dé fruto. Pero resulta que usted, ya siendo cristiano, ¿qué es lo que tiene que hacer a usted para hacer luz en la oscuridad? Perdonar a su esposa, Panchita, bendecirla, orar por ella para que regrese a los caminos del Señor y orar por Ramón, bendiciéndolo también.
para que él también se arrepienta, cambie su caminar y sea bendecido por nuestro Padre Dios. Entonces, cuando una persona se revela a obedecer, por eso dice el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, una persona cuando no quiere hacer la voluntad de Cristo, pues entonces, ¿para qué viene a preguntar si no lo va a hacer? Entonces, este es el pecado. Fíjense cómo implica eso. Pero en este caso es al predicador. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Resulta que también andaban predicando, nosotros somos la única iglesia verdadera. Ese es el pecado, que son los únicos. Y lo permiten, o sea, andan de vanagloriosos ahí. Dice, por tanto, arrepiéntete. Cambia tu caminar. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, este ángel es un ángel, está gobernando esta iglesia, pero este ángel le está hablando a las personas, sobre todo al predicador. Y el predicador no está obrando bien. Entonces si nosotros somos los predicadores, no es que los ángeles que el Espíritu de Dios no nos lo dice, no, es que no lo queremos hacer. Entonces el mismo Espíritu nos dice, estás haciendo esto mal, cambia tu caminar, ¿qué tengo que hacer? Ok, pues no aceptes las falsas doctrinas. Fíjense, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, porque no todos vencen, daré a comer del maná escondido. ¿Quién es el maná escondido? Pues es Jesús, hermanos. O sea, estas personas no tienen paz. Porque Jesús, o sea, al que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. Aquí tenemos que guardar esta palabra. ¿Cuál? No tener la doctrina de los nicolaitas, o sea, no andar de altaneros, porque la aborrezco, ok. ¿Qué más? No andes predicando, ni toleres que prediquen el evangelio de la prosperidad. O sea, tienes que poner orden ahí. No, pero hermano, la palabra de Dios dice no juzgue, no juzgues a tus hermanos con la ley. Ese es el contexto cuando dice no juzgues. Fíjense bien. Pablo le escribe a los corintios y le dice, hermanos, ustedes andan ahí de presumidos, andan de altivos y tienen ahí a una persona que anda con la mujer de su padre. Mira nada más. ¿No debería de darles vergüenza? Ninguno de ustedes tiene sabiduría. Eso les faltaba sabiduría. Les faltaba sabiduría. Ninguno de ustedes. Ahora, ¿qué no debemos de pedir sabiduría? Y el Señor nos la da si la pedimos con fe. Ninguno de ustedes tiene sabiduría. Dice Pablo, a esa persona ya la entregué a Satanás para perdición de la carne. O sea, es necesario poner orden en la iglesia, hermanos. Es necesario poner orden en la iglesia. Fíjense bien, aquí yo voy a compartir algo. Fíjense, porque a mí hay personas que me han acusado de que yo tolero al grupo LGBT. Y yo digo, eso no es cierto. Yo digo, no juzguen a la gente del LGBT con la ley. Si nosotros somos salvos, si nosotros no somos salvos por cumplir los 10 mandamientos, somos salvos por creer en Jesús, entonces predíquenle a Jesús. No vengas y le refriegue su pecado. No, pero aquí lo dicen, no, pero esto es a la iglesia. Aquí la exhortación es a la iglesia, no al mundo. Al mundo hay que predicarle a Cristo. Ya cuando las personas, vamos a decir un transexual,
Una persona feminista que tiene el espíritu de Jezabel. Ella dice, no, pues yo quiero seguir a Jesús, yo creo en Jesús. Ok. Entonces, ¿qué es lo que le va a decir la palabra de Dios? Hermanita Panchita, tienes que morir a los deseos de la carne. Porque una mujer, o sea, otra mujer, no te va a dar la paz. No vas a poder entrar en el reino de Dios. Cristo te puede dar la paz. Tu pareja no. Tu pareja no. No te la va a dar. No, pero yo quiero hacer una iglesia en donde se puedan casar la comunidad gay. Bueno, tú la puedes hacer, de hecho ya existen, pero no tienen paz. Entonces, ¿tú lo estás haciendo nada más por pelear o lo estás haciendo porque por rebelde o por cuál es la razón? No, es que yo verdaderamente amo a Dios. Bueno, si tú verdaderamente amas a Dios, Jesús dijo que tienes que cargar tu cruz. Y en este caso tu cruz es de que Cristo debe de ser tu primer amor. Y si Cristo es tu primer amor, el Espíritu Santo no te va a decir que tú vas a encontrar paz con tu pareja, porque nunca la vas a encontrar. Entonces, cuando una persona se aferra, bueno, pues déjenlos. Pero ¿qué pasa si una persona, vamos a decir, viene una pareja una pareja gay, viene a la iglesia, se congregan, pues es obvio que son niños en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios poco a poco va cambiando el corazón de las personas. Pero si esta pareja gay llega a la iglesia y dice, no, aquí tiene que haber, o sea, a la fuerza, aquí nos tienen que casar y tienen, no, espérese, Panchito, espérese. Aquí vamos a hacer lo que el Señor dice, no lo que usted dice. Que fíjense bien, ustedes van a tener paz en la medida que Jesús sea real para ustedes. Y de hecho hasta le pueden preguntar, a ver, ¿ustedes son felices? No, sí, ¿para qué son mentirosos? No son felices. No lo son. Y la prueba de que no lo son es de que vienen a pelear aquí porque la sociedad no los acepta. Bueno, pues resulta que la sociedad tampoco acepta a los verdaderos cristianos. La sociedad no acepta a los verdaderos cristianos. Pero tenemos que cargar esa cruz. Mas, sin embargo, tenemos paz porque no andamos esperando la aprobación de la sociedad, sino la del Señor. Y cuando tenemos la aprobación del Señor, tenemos paz. Yo tengo paz. Entonces, si ustedes verdaderamente quieren paz, no, pero aquí. Entonces, bueno, aquí es un lugar de orden. Ustedes no van a poder hacer lo que ustedes quieran aquí. Entonces, cuando la gente quiera imponer sus propios pensamientos, sus propias ideas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios, es necesario exhortarlos 3 veces. Y si a la tercera no se quieren convertir, se pueden expulsar de la iglesia a la tercera vez. Pero si la gente se aferra, no, que aquí yo vengo porque quiero, entonces se le puede entregar a Satanás para perdición de la carne. Y Satanás les da duro. Y viene contra las personas lo que más temen. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia ya una vez que una persona se entrega a Satanás? Seguir amándolas, esas personas. Pero, como no son hermanos o hermanas en Cristo, porque no quieren hacer la voluntad de Cristo, entonces, ¿qué tienen que hacer? Ya hay que tratarlas como del mundo. Entonces, si el mundo viene y te da una cachetada, tú tienes que poner la otra. No te tienes que defender. Es Dios quien se encarga de ellos. Y Dios le encarga a Satanás que les dé donde más les duele. Esa es la justicia de Dios, hermanos, aunque no lo crean. Entonces, fíjense,
Al que venciere daré a comer del maná escondido, ese es Jesús, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Eso hay un mensaje también. 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, ahí es parte del Evangelio, el que tiene ojos como llama de fuego, o sea que todo lo ve. Aquí ya podemos asumir que hay personas que a lo mejor están pecando porque piensan que nadie los ve, pero aquí está diciendo, yo te veo porque tengo ojos con llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido es, ahí en parte está la ira de Dios, ¿ok? O sea, una persona rebelde va a tener simbólicamente, el piso va a ser como bronce bruñido y el techo como de hierro. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Castigo o corrección, disciplina, ¿ok? Entonces, ya una vez que sabemos esto, vamos a ver qué dice. Yo conozco tus obras. Es iglesia. Iglesia que recibió el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Son muchas obras. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Es una iglesia que ha trabajado bastante. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense bien, hermanos. Esta puede ser la esposa del pastor, imponiendo cosas, no sometiéndose a su pastor, o sea, a su esposo, sino ella diciendo, no, nosotros somos ganadoras. A mí me tocó ver eso. Yo lo vi. Las esposas de los pastores que tienen el espíritu de Jezabel, a los pastores ahí muy pasivos, ahí muy... O sea, no entienden que tienen la autoridad. La gente del mundo les diría mandilón. Aquí estamos hablando de la palabra de Dios, no del mundo, pero simplemente yo les digo, son como palabras en el mundo les dijeran mandilón, que dejas que tu mujer te gobierne y haces lo que toda tu mujer te dice. Ahora, ¿qué hizo Jesús por su esposa? Dio su vida por ella. O sea, a mí no me hablen de que un hombre no aboga por su esposa. Jesús dio su vida por su esposa. De igual forma nosotros debemos de dar nuestras vidas por nuestras esposas. Y parte de eso es, aun cuando ellas sean infieles, seguir siendo fieles nosotros. Pero ya no nosotros, sino Jesús en nosotros. Porque nosotros también tenemos el espíritu del mundo. El pecado que mora en nosotros, dice Pablo. Entonces, pero si tenemos el espíritu de Cristo, Cristo obrando en nosotros, podemos serle fiel a las mujeres infieles, a la esposa infiel. Entonces, fíjense. Entonces viene aquí la mujer y dice, no, viejo, pues es que tenemos que hacer esto, mira, aquí como Débora, y o sea, y hablan, se van al Antiguo Testamento y de cómo las mujeres son ganadoras, y es que tenemos que levantarle el ánimo a la mujer que ha sido sometida y que no sé qué. Y el pastor deja que la mujer, su esposa, o pudiera ser otra mujer, ande haciendo cosas que no debe, o sea, está desobedeciendo. Pablo dice, la mujer, cállese en la congregación. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer debe de callar en la congregación? Por cuestión de los ángeles. Hay ángeles que pecan por la desobediencia de las mujeres.
Y no piense que Dios no le... O sea, fíjense, hermanos. ¿Qué le pasó a Jezabel? Se la comieron los perros. ¿Quién se come a las Jezabeles de este mundo? Los perros. ¿Quiénes son los perros? En el tiempo de Cristo eran los romanos y los fariseos. Los fariseos, los que tienen la doctrina de Balaam, los que tienen la doctrina más bien nicolaíta, o sea, los altaneros, no, hombre, se les dan duro a las mujeres. Ellos se las tragan vivas. Tragan la sangre de Jezabel. Entonces, si yo le predico a una mujer y yo le veo el espíritu de Jezabel, yo le digo, mira, no te conviene ser rebelde contra Dios. Tú debes de someterte a tu marido, porque eso dice la palabra de Dios. Entonces, en relación al conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿puede una mujer predicar el evangelio? Claro que sí. Pero una cosa es ser evangelista y otra cosa es ser maestra. El ser maestra en el Antiguo Testamento no existe, hermanos. ¿Por qué? Porque todo es simbólico. ¿Qué le puedo yo enseñar a Jesús? Resulta que yo soy la esposa de Jesús, simbólicamente. A ver, Jesús, déjate enseño esto. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena? O sea, hermanos, hermanas, no peleen contra Dios, porque ahora Dios les da tiempo para que se arrepientan a las mujeres. Pero si no se arrepienten, aquí está. En este caso, aquí el mensaje es para el predicador que no corrige la doctrina en relación a las mujeres que tienen el espíritu de Jezabel. Toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La mujer siempre se va a ir por las cosas de él. Es más, un caso que yo miré bien clarito. La denominación G12, ahí está exactamente el espíritu de Jezabel. La esposa de César Castellanos, hagan de cuenta Jezabel. ¿Y qué está haciendo ella? Haciendo pecar a la iglesia, a los que han recibido, porque se recibe el espíritu por escuchar el testimonio de Cristo Jesús, a comer carne sacrificada a los ídolos. Un día le escuché yo que dice, hermano, no juzgue, no es necesario darles ejemplos, hermanos. Es necesario. Cuando se habla de juzgue es otro contexto. No juzgues a la persona del mundo con la ley. Cuando tú fuiste salvo por el evangelio. No juzgues. Ese es el contexto. En la iglesia, alguien debe de juzgar. Aquí está. Entonces, es Dios quien le da el mensaje al ángel, y el ángel ¿a quién se lo va a dar? Pues al predicador. O al profeta, si hay una persona que tenga la profesión de profeta en relación a visiones y sueños. Bueno, pero muchas veces no se le da su lugar. Entonces es el pastor el que debe de corregir eso. Entonces, si no lo hace, está peleando contra Dios por no corregir. Y ahí está, ahorita el Señor el Espíritu me da, en relación a los talentos. No, pues Señor, yo no quise juzgar, yo mejor lo enterré el talento ahí. Dice, quítenselo y dénselo al que tiene 10. Y a él, échenlo afuera. Tan simple como eso, hermanos. Fíjense lo que dice el castigo. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Una mujer que se comporta así, hermanos, usualmente los castigos le vienen enfermedades de... Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios.
le viene la hediondez. O sea, enfermedades, vamos a decir gonorrea, qué sé yo, y se la comen los perros. O sea, y no tienen paz. No tienen paz. ¿Por qué? Porque los perros nomás se la andan devorando. Entonces, tampoco se trata de agarrar a una persona y no, o sea, hay que exhortarla, o sea, pero no más de 3 veces. No más de 3 veces. He aquí, fíjense bien, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, andan adulterando porque no necesariamente que andan teniendo sexo entre ellos, no. Adulterando para contra Dios, que no se están sometiendo a su palabra, a su mandamiento. Entonces dice, los arrojo en cama, a ella, y en gran tribulación a los que adulteran con ella. O sea, si tú escuchas a una mujer pastora, el Señor, hay gente por la que la persona no tiene paz. Aunque todo lo demás lo esté haciendo bien, pero no, es que están escuchando ahí a una profeta. No, hermanos. No se equivoquen. No se equivoquen. Esta también es una razón de por qué hay personas que no tienen paz. Porque están escuchando a una mujer que es hija de Satanás. Ahora le da tiempo para que se arrepienta y no quiere. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, aunque no lo crean, yo esto no lo he visto, que digan eso, pero yo sí creo que hay mujeres que andan predicando esto. Las profundidades de Satanás. Hasta alguna vez escuché yo de ¿cómo le llaman? La nueva era, algo así. Algo así le llamaban. O sea, ahí tienen espíritu de Jezabel también en la doctrina de New Age, en inglés se llama la nueva era. Ahí cabe literalmente eso y hablan acerca de las profundidades de Satanás. Que en todo caso está llena de feministas y lo dicen básicamente no porque crean al evangelio, sino lo hacen simplemente porque odian a los cristianos y odian todo lo que viene del cristianismo. Esa es la verdadera razón. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, o sea, hasta que se muera, yo le daré autoridad sobre las naciones. Pero ¿cómo le va a dar autoridad sobre las naciones sobre si ya se murió? ¿Qué no saben, hermanos, que los profetas y los apóstoles y todos los siervos de Dios rigen el espíritu, o sea, el reino espiritual de Dios? Siempre se los he dicho, Pablo vive, Pablo anda por ahí en algún lugar, Pedro también, o sea, ahí donde está Cristo están ellos. Elías, Moisés, Daniel, Jeremías. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Ese es Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vamos a Sardis. En el 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, los 7 ángeles, y las 7 estrellas, dice esto. Aquí están los ángeles y los 7 espíritus. Ok. Entonces,
si ustedes van y miran los 7, déjenme, no se lo puse, a lo mejor sería bueno que se los pusiera. Yo sé que está en el libro del Apocalipsis, los menciona. Vamos a decir, uno de ellos es poder. Poder, y en el libro de Apocalipsis hay 22. Aquí está, es 5:12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense bien, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Ok? Ahí están 7 cosas que le fueron dadas. Ahora también hay, vamos a poner aquí, sabiduría. Sabiduría, en el Apocalipsis hay 4. No, pues se los acabo de decir. Se los acabo de decir. No, ese es el versículo. Por ejemplo, en el 17:9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Necesitamos, Santiago dice, pidan sabiduría y se le dará. En el 13:8, al que tiene, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces nosotros, yo todo eso ya se los compartí. Entonces fíjense, hermanos, aquí están los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas. Entonces ya miramos en relación a las 7 cosas. Estas cosas las podemos tener nosotros junto con Cristo. O sea, si el rey recibe honra, si él es el heredero, nosotros somos los coherederos. ¿A poco a mí me va a dar coraje o me va a dar envidia que en Cristo esté el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza? O sea, al contrario, nos da alegría en relación a nuestro Padre Dios, en relación a Cristo, que Él reciba todo eso, porque cuando Él recibe, nosotros lo recibimos juntamente con Él, nos gloriamos en Él. Entonces nosotros podemos tener ese poder, esa riqueza, esa sabiduría, esa fortaleza, esa honra, esa gloria y esa alabanza. Fíjense, poder. Dice Pablo, 3 veces le he pedido al Señor, Señor, quítame eso, porque viene un mensajero de Satanás y me bofetea. Y le dijo al Señor, bástate mi gracia, porque mi poder, ahí está el Espíritu, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ahí cuando nosotros somos débiles, necesitamos el Espíritu de Dios, que es poder, se manifiesta en nosotros. Riquezas, las riquezas espirituales. La sabiduría, o sea, conocimiento para poder hacer una buena obra, o sea, inteligentemente. La fortaleza. Acuérdense, por ejemplo, una ciudad para ser defendida necesita un buen muro. En el Antiguo Testamento, un buen muro para que no sea penetrado por un ejército que venga a la ciudad. Entonces, Cristo es nuestra fortaleza. Entonces, la honra. Nosotros podemos tener todo esto en Cristo Jesús. La honra no de los hombres. Vengan benditos de mi Padre, porque me dieron de comer. Ahí hay una honra. Señor, pues yo cuando te di de comer, cuando lo hicieron con esto de mis hijos más pequeños, ahí hay honra. Cuando te inviten a un lugar, no te sientes en el frente, siéntate hasta atrás, porque pudiera ser que viniera una persona más importante que tú y te va a dar vergüenza que te diga, a ver hermano, váyase para atrás, porque aquí está una persona más distinguida que usted, te va a dar vergüenza. No hagas eso, vete hasta atrás.
Y si te sientes, o sea, sé humilde. Y si te sientes atrás, cuando venga el Señor que te diga, Panchito, a ver, arrímate más. Ahí está la honra. ¿Por qué? Porque, o sea, fuiste humilde lo suficiente para sentarte hasta mero atrás, indigno. Mas sin embargo viene Jesús y te dice, Panchito, ven, siéntate más acá. Siéntate más acá. Ahora uno puede decir, no, yo me voy a ir hasta enfrente. ¿Qué le dijo la mamá de Juan y de Jacob? Señor, permite que en tu trono, que en tu reino se siente mi hijo uno a la izquierda y otro a la derecha. Mujer, ni siquiera sabes lo que pides. Eso ya está guardado, eso ya está apartado. O sea, tú siéntate hasta atrás y deja que el Señor te dé la honra, la gloria y la alabanza. Eso pasó en el tiempo de Jesús y sigue pasando. Entonces ya una vez sabiendo eso, vamos al contexto. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice eso. O sea, tú puedes tener paz a través de todos estos 7 espíritus, pero esto es lo que tienes que corregir, fíjate bien. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Fíjense, aquí está una persona que no ha muerto a sus pasiones, a sus deseos pecaminosos. Estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, tienes que morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuáles, Señor? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Pero a ver, ¿cómo, Señor? Pues no lo entiendo, pues no me dices. Aquí fíjense bien. Pues si no velas, o sea, aquí habla de velar, o sea, no estás orando. Jesús dijo, oren en todo momento. La carne, el espíritu es animoso, pero la carne es débil. No estás orando, fíjense bien. Aquí dice, velad, sé vigilante. O sea, estás llevando una vida carnal. No estás llevando una vida espiritual. Porque no estás vigilando tu cuerpo. O sea, el espíritu es animoso, la carne es débil. Entonces, por lo tanto, mi espíritu no se puede... Estás muerto. Está en Gálatas 5:22, las obras de la carne. Tú dices que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. ¿Cómo sabemos que estamos muertos? Fíjense bien. Les voy a leer Gálatas 5 para que vean cómo es que sabemos que estamos muertos, ¿ok? Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Aquí están. Adulterio. Tú dices que estás vivo y estás en adulterio. Te engañas a ti mismo. Adulterio. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amolesto, como ya los he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está. Tan simple como eso. Tú dices que estás vivo porque vas a la iglesia y porque estás muerto. ¿Por qué? Porque no estás vigilante. No llevas una vida espiritual, estás muerto. Tu vida espiritual está muerta. Nunca lees la palabra de Dios, nunca oras, estás muerto. Acuérdate pues lo que has recibido y oído y guárdalo. Guárdalo, el Espíritu Santo, guárdalo, es iglesia, todavía lo tiene. Guárdalo, porque no le estás dando, tienes al Espíritu Santo entristecido ahí. Arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ahí está.
las personas que están manchando sus vestiduras. Ahí está el pecado. Tú dices que estás vivo, estás muerto. ¿Por qué? Porque estás manchando tu vestido. Tiene manchas. Y dice, pero tienes unas pocas personas necesarias que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, eventualmente vas a entender el evangelio. Pero tienes que morir. Está en la parábola del sembrador. Y esta es la tierra que tiene espinas. ¿Cuáles son? Los que por los afanes de este mundo. ¿Cuáles son los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas? Las cosas de la carne. Esos son los afanes de este mundo, las cosas de la carne. Dice, si tú vencieras, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre. O sea, todavía no lo ha confesado. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. O sea, no ha confesado el nombre de Cristo Jesús. Ni siquiera se ha bautizado. O sea, fíjense, son personas que se congregan, pero todavía no han sido bautizados, porque no han confesado el nombre de Cristo Jesús. No están hablando en nuevas lenguas, por lo tanto, han manchado. Recibieron, o sea, escucharon el testimonio de Cristo Jesús, ya tienen el Espíritu Santo, pero al Espíritu Santo lo tienen ahí entristecido. El que confesaré su nombre delante de los ángeles también. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora a Filadelfia, me quedan dos, fíjense bien. ¿Serás tú esa persona? No lo sé. Medita. Come la palabra de Dios. Muévela de un lado para otro. Rumiar, creo que es la palabra correcta de decir. Rumea la comida. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. El santo, hay que ser santos. Muy probablemente aquí Filadelfia, la iglesia de Filadelfia. ¿Eres santa? A ver, vamos a ver. El verdadero. A lo mejor están siguiendo a uno falso. El que tiene la llave de David. La llave de la vida y de la muerte. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Ok? Aquí hay varios mensajes. El santo, el verdadero, el que tiene la llave, el que abre y no cierra, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Ok. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Jesús es el pastor. Por donde entran las ovejas, por un lado entran las ovejas, por otro los cabritos, los que andan peleando. Él es el que anda abriendo para acá, para allá, para acá, para allá, para allá, para acá. Ok. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tiene Cristo, no ha negado su nombre. Eso es bueno. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son mentirosos. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ok. Fíjense bien. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ok. Este es un santo. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ok? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Ok? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios
y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, fíjense bien. Dice, yo vengo pronto. Entonces, aquí están caminando bien. Entonces, fíjense, esto dice, esta iglesia está haciendo todo bien. O sea, por lo tanto, es santa, es una iglesia verdadera, ¿ok? Y Jesús es su pastor. Jesús es su pastor. Entonces, fíjense, yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque tú en realidad, iglesia de Filadelfia, eres santa, eres verdadera. ¿Ok? Y por lo tanto, todas esas personas que vienen contra ti, van a venir, aquí está. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser cristianos y no lo son, sino que son mentirosos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, por eso yo siempre les digo, todos aquellos que pelean contra nosotros, si verdaderamente somos esta iglesia, ya para empezar, el Señor ya tienes paz, porque es promesa de Él. ¿Ok? Entonces, pero debemos de permanecer en Él. Yo termino con el mensaje a la Odisea. Aquí es en donde queremos estar, hermanos, en Filadelfia. Ahí es donde queremos estar. Ser santo, verdadero, y que Jesús sea nuestro pastor. ¿Ok? Salmo 23, es lo mismo. El mensaje a la Odisea, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, así sea. Amén. El testigo fiel y verdadero. Aquí pudiera estar diciendo que el testigo es un mentiroso, es infiel y es mentiroso. El principio de la creación de Dios dice esto. O sea, esta persona apenas anda queriendo entrar en el reino de Dios. O sea, es una persona, es un niño en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo el principio de la creación. ¿Ok? O sea, estamos hablando de personas. ¿Dónde está el principio de la creación? En el Evangelio. Ahí está el principio de la creación. Jesús murió por nosotros. Ese es el principio de la creación. Yo conozco tus obras. Hay obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico. Ahí está. Tiene la confianza en el dinero y no en Jesús. Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres o sea, todavía no entra en el reino de Dios. Todavía apenas es un niñito. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, es iglesia, ok, tengan en cuenta, es iglesia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, pon tu confianza en mí, no en tu dinero, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Estamos hablando del evangelio, hermanos. Una persona que anda en un evangelio diferente. Por tener un evangelio diferente, precisamente por amar el dinero, pues todavía no tiene la vestidura blanca. Todavía no lo entiende el evangelio. Dice, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, esa persona ni siquiera puede ver delante de él. Aquí lo dice. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. So, aquí es una persona que ya Cristo la ama. Fíjense bien. Jesús murió por todos. ¿Ok? Entonces, fíjense, viene una persona y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de Dios? Dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Mi Padre es bueno. Cumple los mandamientos y les da lo de la segunda tabla. Y le dice, yo desde joven los cumplo. Y entonces dice, y Jesús le amó. ¿Por qué? Porque él ya andaba poniendo por obra la palabra de Dios, o sea, ama a tu prójimo. Él ya lo estaba haciendo y Jesús le amó. Ok, entonces le dice, te falta una sola cosa. Sígueme. Olvídate del dinero. Dice, te falta una cosa. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás este tesoro en el cielo y luego sígueme. Y él no quiso. Eso es para todos nosotros, hermanos. Jesús les dice, es más fácil que los camellos entren por una puertita a la ciudad, se llama aguja. La aguja en la ciudad es una puerta chiquita en donde los camellos tenían que hincarse, quitarles las cargas para que entraran de rodillas. Es más fácil que un camello entre por una de estas puertitas a que un rico entre en el reino de los cielos. No, dice, pues estamos fregados. Dice, pero para Dios no es imposible. Okay, entonces fíjense bien, todos somos así, hermanos. No piensen que nosotros somos mejor que Él. Si nosotros no recibimos el evangelio y somos cubiertos con un vestido blanco sin manchas, también nosotros no lo haríamos, tampoco lo haríamos. O sea, mucha gente piensa, no, yo sí lo sigo. No, espérate. O sea, es precisamente porque crees el evangelio que tienes la potestad, tienes el poder de poder decir, Señor, ya no me importa el dinero, yo te sigo a ti. Ya no eres tú, sino el Espíritu de Cristo en ti. Entonces todo comienza con el evangelio. Por no entender el evangelio, somos desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Todo comienza con el verdadero evangelio. Por eso habla del principio de la creación. ¿Dónde comienza el principio de la creación? Mira, tú no eres salvo por ir a misa, no eres salvo por hablar en lenguas, no, eres salvo por lo que Jesús hizo por ti. ¿Tú crees que Jesús te limpia de pecados? Sí, amén. Entonces el Señor te dice, sígueme. Entonces, ¿qué le tienes que decir al Señor? Señor, yo soy un pecador. Yo todavía prefiero el dinero antes que usted. Entonces el Señor te abre el entendimiento al evangelio y eventualmente te dice, sígueme. Entonces ya con la ayuda del Espíritu Santo, tú puedes dejar el mundo. Entonces, aquí se puede decir que es el comienzo de la predicación. Entonces hay personas que están ahí, aunque tengan 20 años en la iglesia. Hay personas que todavía ni siquiera, o es más, hay personas que apenas todavía están en el vientre de la madre. ¡Ay, Gálatas insensatos, por los que vuelvo a tener dolores de parto! ¿Por qué? Porque pensaban que tenían que hacerse la circuncisión.
Pues ya se fueron a la creación otra vez. Entonces, ¿estás tú ahí o ya tienes conocimiento del Evangelio, ya entiendes el Evangelio y ahora vives para Jesús? Si ya vives para Jesús, tú ya tienes paz. Ya tienes paz, porque esa es promesa de Dios. Entonces, analicen todo eso. Entonces, en las tribulaciones, hermanos, no se les olvide esto, en las tribulaciones Dios nos da paz. También entiendan eso, ¿verdad? Dios nos da paz. Su poder se perfecciona en la debilidad. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.